Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta unidad número 2 trataremos las normas de auditoría generalmente aceptadas o también conocidas como NAGAS, N-A-G-A-S. Estas normas están conformadas por tres grandes grupos, a saber, los cuales dentro de su definición se titulan normas personales o relativas al auditor, el primer grupo; el segundo grupo, normas relativas a la ejecución del trabajo; y el tercer grupo, normas relativas a la rendición o emisión de informes. El primer grupo, normas personales o relativas al auditor, está conformada por 3 puntos: el entrenamiento y la capacidad profesional, el cuidado y esmero profesional y la independencia. Entrenamiento y capacidad, pues obviamente habla sobre los requisitos que debe tener una persona que realice el trabajo de auditoría, que debe reunir la persona que realice este trabajo. Dentro de ese entrenamiento está el tema académico, está también una parte de la experiencia laboral o de la prestación del servicio, de tal manera que tenga la capacidad suficiente para poder desarrollar la actividad para la cual se está obligando o le están encomendando la función de auditoría en ese momento. El cuidado y esmero profesional hace referencia al cuidado y a la debida diligencia que debe estar implícita e imprimirle el auditor a su trabajo. Ese esmero se ve traducido en el producto final, dado que pues el auditor, si trabaja con cuidado y esmero profesional, hará hasta la última, contará hasta con la última herramienta y con los últimos recursos para poderlo desarrollar. En cuanto a la independencia, tenemos que remitirnos a la Ley 43 de 1990, donde hablamos de la independencia mental, y no es nada diferente a expresar que el auditor o la persona que realice cargos de control debe conservar total independencia y estar apartado de cualquier situación que lo ligue a la compañía que está controlando para poder tener objetividad en su criterio. En el segundo grupo de normas relativas a la ejecución del trabajo tenemos planeación y supervisión. Esta planeación se surte a través del memorando de planeación, y a este memorando pues se le tiene que hacer una supervisión permanente para poder ir ajustando el plan de trabajo de tal manera que se cumpla con el alcance y los objetivos de la auditoría propuesta. En cuanto al estudio y evaluación del control interno, es un punto extremadamente relevante porque una empresa puede haber contratado una auditoría para cierto rubro, pero en el estudio del control interno, si se detectan debilidades, también se tiene que hacer mención y determinar qué causas y qué efectos puede tener las debilidades en los elementos del control, en los componentes del control interno. Dentro de estas normas relativas a la ejecución del trabajo, el último punto nos habla de evidencia suficiente y competente. Entonces el auditor deberá recaudar toda la evidencia que sea suficiente para poder soportar la opinión que plasme sus informes. Tiene que ser suficiente de tal manera que tenga suficiente peso, el soporte como tal, en el momento de emitir la opinión. Y competente, pues que esté directamente relacionada con la opinión que está omitiendo, que no estén auditando una cosa y está hablando o soportando sobre otros temas diferentes de los temas para los cuales va a opinar. Dentro de las normas relativas a la emisión de informe, entonces tenemos la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y es pues básicamente hacer la verificación que esos principios de contabilidad estén siendo aplicados de manera estricta y de manera uniforme. Hablamos de principios de contabilidad cuando hablamos en norma local, y hablaremos también en los estándares internacionales, pues ya en unos módulos posteriores a este. Podemos hablar de pronto de auditoría internacional, donde hablamos de normas internacionales de información financiera, y pues obviamente se crearán unas políticas contables, hablando de normas internacionales, unas políticas contables al interior de la compañía, las cuales el auditor tendrá que entrar a verificar la formulación, cómo se formularon y cómo se están aplicando, para poder determinar si existe la debida aplicación de esos principios y de esa normatividad interna. Hablamos en un segundo punto de estas normas relativas a la emisión de informes, titulado como consistencia. La consistencia en el informe, una opinión tácita, una opinión
sólida, que se pueda entender que el informe se está presentando con una salvedad o se está presentando limpio o se está presentando con una abstención de opinión o puede haber una opinión negativa. Ya tiene que ser claro, conciso, tiene que informar completo, pero de manera resumida. El tercer punto hablamos de revelación suficiente. La revelación suficiente en el decreto 2649 está contemplado que se surta a través de 3 documentos, básicamente hablando en el tema contable, financiero y en el control. Esta revelación suficiente, como la norma lo explica, se surta a través del balance general, el estado de resultados en general de los estados financieros y adicionalmente a ellos las normas aclaratorias a estos estados financieros y el dictamen de revisoría fiscal. Por último tenemos la opinión del auditor que está contemplada pues en el informe final o en el dictamen de auditoría o en determinado caso de revisoría fiscal. Y tenemos que entrar a hablar también que existen 4 tipos de dictamen que los mencionaba hace un momento. El dictamen limpio o sin salvedades, el dictamen con salvedades, el dictamen con opinión negativa y el dictamen con abstención de opinión.